viaje a Israel maravilloso. Creo que cada cristiano que tenga la oportunidad debería de ir a Israel para que verdaderamente podamos poner la Biblia en realidad, o sea, en contraste con lo que nosotros hemos aprendido y lo que fue la vida de Jesús y la vida de los judíos. Amén. Fue una experiencia excepcional. Tuvimos la oportunidad de ir a 38 lugares que no hubiéramos podido ir si andábamos en un tour, porque en los tours uno tiene que tomarse su tiempo y pues ellos cada 15 minutos te están acelerando. Pero nosotros pudimos ver y hacer nuestra propia ruta, que era lo que queríamos. Lo disfrutamos muchísimo y pues muy contenta de lo que el Señor me permitió vivir. Amén. Así que les exhorto a todos aquellos que puedan en un futuro ir, que estén dispuestos a ir. Amén. Pero en esta noche te quiero hablar sobre lo que es el poder del perdón. Y yo decía, esta semana estaba orando al Señor y decía, bueno, Señor, no sé qué mensaje estar pensando. Pero el Señor me dio la oportunidad de hablar con ciertos familiares míos esta semana, y fue una semana del perdón, de hablar del perdón, de que aquel estaba pidiéndole perdón al otro, que el otro. Y yo decía, oh Señor, o sea, como que el Señor me estaba diciendo, quiero que hables del perdón. Y yo decía, y miraba y analizaba los sucesos que estaban pasando con estos familiares míos. Y yo decía, Señor, cuán importante es el perdón. Y recordaba que en el 2016, todos ustedes se recuerdan que yo tuve que ir a Puerto Rico porque mi padre de crianza estuvo grave y estaba a punto de morir. Pero una de las cosas, tan pronto él salió de su estado de coma o de su estado en que estaba, cuando le quitaron el tubo y le quitaron la sedación, lo primero que él hizo fue que me dijo, hija, tuve una visión, Jesús se me apareció y me dijo, si yo te perdoné, ¿quién eres tú para no perdonar? Y el Señor, eso a él le grabó, porque él estaba en discordia con sus dos hijos, pues, o sea, a veces hay problemas entre los hijos y los padres. Y para él eso fue tan importante que a él le impactó y él le ha contado a todo el mundo que el Señor le permitió vivir para poder perdonar. Si mi padrastro se hubiese ido en ese momento, no sé qué hubiese pasado de él. Porque yo recuerdo cuando él me estaba contando esto, una película que yo vi de un pastor de África, que él contaba que tuvo un accidente y el Señor le permitió ir al cielo y ir al infierno. Y el Señor le decía, si tú mueres hoy día, tú te vas al infierno. Y él decía, pero ¿cómo va a ser? Yo predico tu palabra, yo busco. Y el Señor le dijo, porque no has perdonado a tu esposa. Qué terrible. Porque no has perdonado. La falta de perdón, hermano, puede hacer que nosotros perdamos nuestra salvación. Pero hay otras consecuencias que trae la falta de perdón. Y quiero, cuando ustedes terminen, los exhorto a cada uno de ustedes a que vean la película sobre el Grace, que se llama El Poder del Perdón. Busquen en YouTube El Poder del Perdón, la película completa en español. Esto es una película que dieron y fue una situación verídica. No sé si ustedes se recuerdan, en el 2006, en octubre, este hombre que mató a 5 niñas Amish en Pensilvania. ¿Okay? Y cómo los Amish perdonaron a la esposa y a este hombre que había matado a sus 5 hijas. Una situación difícil. A nosotros a veces pensamos que lo que nosotros estamos viviendo es grande. Hay personas alrededor de nosotros que han tenido experiencias mayores que las nuestras y han aprendido. Jesús no tenía pecado, Jesús no hizo nada, y sin embargo, aún en la cruz, cuando estaba muriendo, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús, que no tenía nada y que no debía nada contra nosotros, nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros a veces para no querer perdonar a otra persona? Entonces vamos a buscar Mateo 6, 14 al 15, dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow.
Si tú quieres que Dios te perdone tus ofensas, tú tienes que perdonar. Y eso es algo que es difícil. Pero es difícil, ¿sabes por qué, hermano? Porque nuestra carne, nuestro orgullo. Pero ella se portó así conmigo, ella me hizo esto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Humanamente hablando, lo que queremos es el desquite, ¿verdad? Bueno, me hiciste esto, yo te voy a hacer esto. Me hiciste esto, entonces entramos en odio, en rencor, en amargura y nos enfermamos a nosotros mismos. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, el problema estriba en que queremos que el Señor nos perdone cada vez que cometemos una falta. Vamos al Señor, le pedimos perdón y esperamos que Dios nos perdone. Pero cuando viene John Smith y nos hace una cosa a nosotros, nos cuesta perdonarlo. Nos cuesta reciprocar a esa persona por lo que nosotros hemos recibido. Pero el Señor es muy claro, dice, si tú quieres que yo te perdone, tú tienes que perdonar. Pero nos da un mandato que nos perdonemos los unos a los otros. Ninguno de nosotros está exento de cometer una falta. Y ninguno de nosotros hemos estado exentos de ofender o de fallar o de haber hecho algo en contra de un hermano. Ninguno de nosotros. Ahora, el problema no es que nos ofendamos, nos faltemos el respeto o hagamos cosas malas los unos a los otros. El problema está cuando no queremos perdonar. El problema está cuando queremos ser mejor que Dios o mejor que Jesús y decir, no, pero Jesús perdonó, yo no voy a perdonar. Porque hay gente que actúa de esa manera. Entonces, cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, fue gratuito. No hubo nada que hacer. Nada. Él nos lo dio y está ahí vigente. Pero nosotros no queremos dar perdón. No, pero es que lo que me hizo es imperdonable. Si ya tú dices que es imperdonable, ¿por qué no lo vas a poner? En el momento en que tú dices que es imperdonable, tú te estás poniendo del lado del enemigo para no perdonar a esa persona. Porque el que no quiere que tú perdones, el que quiere que tú te mantengas en esclavizado sin perdonar es el enemigo. Porque el enemigo sabe que mientras tú no perdones, ya él te tiene ahí amarrado. Entonces, ¿qué pasa? Comienza la amargura por dentro de ti. Comienza el odio, comienza el rencor, no tienes vida porque estás buscando el desquite, porque estás buscando cómo hacerle daño a esa persona que te hizo daño. Y cada vez que puedes, le recuerdas lo que te hizo. Entonces, cuando Cristo se dio en la cruz, y aquellos que lo habían golpeado, que lo escupieron, que le pusieron la corona de espinas, todo lo que le hicieron, el que le atravesó el corazón, todo eso, antes de todo y durante ese proceso, el Señor clamó a su Padre y le dijo, intervino por cada uno de ellos, le dijo, perdónalos a todos, porque no están conscientes de lo que están haciendo. Y en esta noche el Señor nos dice a nosotros, perdona a todos aquellos que te han hecho daño. Ese es el mensaje de Dios para ti. Entonces muchas veces nosotros predicamos como cristianos o como maestros o como predicadores, le predicamos al mundo entero que hay la necesidad de perdonar. Pero si yo te predico un mensaje a ti y yo vivo en rencor y en amargura y yo no he perdonado, ¿de qué me sirve predicarte este mensaje? Pero si algo puedo estar yo aquí hoy y te digo con certeza es que dentro de mi corazón yo no tengo nada, ni amargura, ni odio, ni rencor contra nadie, ni familia, ni ex esposo, ni nadie que me haya hecho daño. Los puedo mirar hoy, es más, yo los bendigo. ¿Por qué razón? Porque yo he sabido lo que es el perdón. Si Jesucristo a mí me perdona día a día, ¿quién soy yo para no perdonar? Yo he sabido lo que es perdonar, hermano, y me siento en libertad. Porque cuando tú perdonas a quien estás desencadenando, es a ti mismo. Cuando hay falta de perdón, es como que tu corazón está encadenado. Pero cuando tú perdonas, te sientes libre. Sientes que algo salió de ti. Entonces en Lucas 6, 35 al 38 dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien, no esperando de ellos nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso.
Perdonad y seréis perdonados. Da y se os dará, porque la misma medida con que medís os volverás a medir. Ahora, perdonar es liberar al prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Cuando tú perdonas, no es porque tú tengas que libertar a esa persona. Esa persona que tú quieres, que tú debes de perdonar, le importa si tú lo perdonas o no. Pero ¿sabes qué? El que eres prisionero cuando no perdonas eres tú. Vives encadenado, vives en odio, en rencor, en amargura, en buscar el desquite, en buscar cómo hacerle daño a esa persona que te hizo daño, en odiarlo, en desearle el mal. ¿Y quién es que se está haciendo daño? No, eres tú. Porque dentro de ti ya no hay esa libertad. Pierdes el gozo, pierdes la paz, pierdes la tranquilidad. Porque estás constantemente maquinando cómo hacer daño, maquinando cómo desquitarte, maquinando cómo repudiar a esa persona por lo que te ha hecho. ¿Okay? El perdón es una acción del corazón. El amar es un sentimiento que tú decides. Tú decides amar, tú decides perdonar, tú decides querer o no querer. Eso es una decisión, no es algo que viene y cae sobre ti. No es algo que hay que ponerte. El amar, el perdonar, todas estas cosas son decisiones nuestras. Por eso yo no puedo entender cuando alguien te dice, ay, ya no te amo. El amar es una decisión. Tú decides si amas o no amas. Tú decides si perdonas o no perdonas. No necesitas que nadie haga nada por ti, ni para que lo ames o lo dejes de amar, ni para perdonarlo o no perdonarlo. Es tu decisión. Entonces, el único antídoto para el veneno que has dejado que circule dentro de ti es el perdón. Cuando yo perdono, no solamente estoy liberando a la otra persona, me estoy liberando yo misma. Estoy rompiendo las cadenas que me tienen atado. Entonces, hay personas que no perdonan porque prefieren odiar. Porque odiar les hace sentir fuertes, les hace tener control. En cambio, perdonar los enfrenta a su más profundo dolor. Yo no sé, hermano, pero yo he recordado que cuando me han hecho daño, en el momento me he sentido mal y a veces como que siento el dolor me hace sentir cosas que no debería. Pero en el momento que yo digo, yo decido perdonar. Y cuando me vienen las cosas que me hicieron a la mente, yo digo, te perdono. Cuando me vienen las memorias, digo, ya yo lo he perdonado, yo he decidido perdonar. Y si tú crees que tú no puedes perdonar, hay alguien que te puede ayudar a perdonar y ese se llama Jesús. Si tú le oras al Señor fervientemente y le dices, Señor, ayúdame a perdonar el daño que me han hecho, yo te garantizo que Él te va a ayudar, porque Él ya te perdonó. Él sabe lo que es perdonar, Él sabe lo que es la traición, Él sabe lo que es el abandono, Él sabe lo que es todas las cosas que tú o yo podamos haber pasado. Jesús la vivió. Fue abandonado por su padre, fue abandonado por sus discípulos, fue traicionado por sus discípulos. Dio y recibió ¿qué? Malagradecimiento de la gente a la que tanto le dio. Que decían crucifícalo. Son todas esas cosas que tú y yo podamos experimentar, el abandono, la traición, lo que sea que puedas estar experimentando, Cristo lo experimentó. Y Cristo decidió perdonar. Y nosotros a veces cada día le fallamos a Jesús. Y cada día Jesús decide perdonarnos. Entonces, cuando hablamos del perdón, tenemos que definir lo que es el perdón, por supuesto. Entonces, el perdonar tiene un significado literal de dejar ir. Cuando tú perdonas, tú dejas ir. Tú remites, tú cancelas, tú libertas, tú sueltas. Tú descargas a alguien de algo, de un peso. Tú lo liberas. Estas palabras, libertar, soltar, cancelar, descargar, son lo que va a dar, cuando tú lo haces, es lo que va a dar paso a tu libertad. ¿Cuántos de ustedes, después que han perdonado, han sentido libertad? Han sentido como que algo se cayó de ti, como que te soltaste, como que la cadena que te tenía amarrada fue suelta. Entonces, si Cristo nos perdonó todas las ofensas, la falta y el pecado que hicimos contra Él, contra Dios, ¿quiénes somos nosotros para rehusar a perdonar?
¿En qué posición estamos nosotros para decidir no perdonar? Ahora, hermano, te digo una cosa, cuando tú perdones, deja de estar recordándole a la persona lo que te hizo. No vivas constantemente recordándole cada vez que te da la gana o que te enojaste o te sentiste mal, volverle a recordar lo que te hizo, porque eso no es perdón. ¿Cuántas veces Jesús te viene a recordar a ti lo que tú has hecho? Todo lo que Él te ha perdonado. Ni una sola vez tú y yo hemos experimentado a Jesús diciéndonos, no, pero ¿te acuerdas cuando me hiciste esto? Cuando me engañaste, cuando me dejaste, cuando te fuiste al mundo, cuando esto, cuando aquello. ¡Nunca! Si Jesús no lo hace, ¿quién eres tú para estar haciéndolo? Si tú has determinado perdonar, hermano, suelta, borrón y cuenta nueva. No sigas trayendo las cosas a la memoria. No sigas revolcando la misma cosa. Yo siempre he dicho, cuando tú tienes una llaga y te la rascas, ¿qué sucede? Se te hace más grande y sangra. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando te han lastimado, hermano, y sigues con lo mismo, sigues haciendo que esa herida sangre, sigues haciendo que eso siga dentro de ti, y quien se está enfermando eres tú. Ahora, ¿qué no es el perdón? Cuando hablamos de lo que no es el perdón, vamos a entender lo que es el perdón. El perdón no es olvidar la ofensa que te hicieron o lo que te ocurrió. No es que ahora te voy a decir, te va a dar amnesia. No es que lo olvides. Lo vas a recordar. Pero no tienes que estar todo el tiempo sacándolo. Cuando te venga a la memoria, sí, pero ya yo lo perdoné. Sí, pero ya eso fue perdonado. Hermano, yo te puedo decir a ti que yo he experimentado como que el Señor me ha borrado las cosas que me han hecho. Es como que me lo ha borrado. No es justificar el suceso, no es que tú vayas a justificar, no, pero ¿qué es lo que me hizo, bendito? No. No es aceptar lo ocurrido con resignación. No es negar el dolor, no es minimizar los eventos ocurridos. No significa que estés de acuerdo con lo que sucedió ni que lo apruebes. Como tampoco significa dejar de darle importancia a lo que sucedió ni aceptar con quien te lastimó. Ahora, esas cosas no es perdonar. Pero cuando tú decides perdonar, lo tienes que hacer por tu tranquilidad y por tu paz. Por tu tranquilidad y por tu paz. Porque yo estoy segura que si Evelyn me hace algo y yo le sigo aguardando, Evelyn sigue su vida comúnmente. Es más, Evelyn se ríe hasta de lo que puede haber pasado, porque esa es quien es ella. Pero entonces, ¿quién es la que vive enferma? Yo. Porque vivo recordando lo que Evelyn me hizo, lo que me hizo. Pero mira, pero es que Evelyn me hizo esto. Pero es que yo no la puedo perdonar, porque es imperdonable, porque... Y la que sigue enferma soy yo. Y Evelyn sigue su vida con sus pajaritos y sus risitas y sus cosas, feliz. Y yo soy la que vivo amargado. Entonces, cuando tú estás amargado, hermano, lo reflejas en otras personas. Y a veces tendemos a literalmente a titular, ya no quiero más nada con un hombre porque todos los hombres son iguales, me hicieron esto, son así, son sinvergüenza, son canallas, son esto. No quiero saber más de ningún pastor porque este pastor me hizo esto, aquello. Entonces tiendes a encajonar a todos los hombres, a encajonar a todos los pastores, encajonar a todos los ministros, encajonar a todas las mujeres en el mismo label por lo que te hizo una persona. Y eso está incorrecto. No todos los hombres ni todas las mujeres son iguales. No todos los ministros o los pastores o las pastoras son iguales. No todos los padres son iguales. No podemos encajonar a todo el mundo en el mismo rango. ¿Okay? Entonces, para perdonar tienes que esperar a ver un cambio en la persona. No tienes que esperar que haya un cambio en la persona que te agredió. Porque posiblemente nunca ni siquiera cambie. Nunca veas un cambio en esa persona que te agredió. El perdonar tiene que ser una cosa que tú digas, tú lo das. Si la persona decide recibirlo bien y si no, tú ya lo diste, tú ya decidiste perdonar. Ahora, el que no perdona siempre pierde. Pierde que la tranquilidad, la paz, el sueño, la salvación, la bendición, las bendiciones. Ahora, esto lo oigo constantemente. ¿Por qué tengo que perdonarlo si ellos fueron los que me hirieron? Yo no pido perdón hasta que no me lo pidan. Yo no tengo que perdonar porque no he hecho nada. Si lo perdono es decir que no me importa lo que hizo.
¿Por qué tengo que perdonarlo si lo que me hizo es imperdonable? Todo eso lo escuchamos tú y yo. Sin embargo, entendemos que perdonar es liberar la carga que tú llevas adentro. Es lograr que tú tengas paz contigo mismo. Cada vez que alguien te ha traicionado, te ha engañado, te ha hecho algo mal, ¿quién pierde la paz? Tú. Tú pierdes la paz. Ahora, ¿cuáles son las causas de la falta de perdón? El que no perdona, sus oraciones no pueden ser contestadas, lo dice Mateo 11, 25 y 26. La falta de perdón va a obstaculizar tu comunión con Dios. ¿Tú crees que Dios te puede escuchar cuando hay falta de perdón en tu vida? ¿Tú puedes creer que Dios pueda escuchar y contestar tus oraciones cuando vives en falta de perdón? Hermano, mira, ni pienses que del techo no suben tus oraciones. Porque lo dice el Señor, no lo digo yo. Afecta tu relación con Dios y con los demás. La falta de perdón te contamina a ti y tú vas a contaminar a otros. Le debemos derecho legal, y cuando la falta de perdón hace que le demos derecho legal al enemigo. Cuando tú no perdonas, es una puerta que tú le has abierto al enemigo. Es una puerta a la enfermedad. Hermano, mientras estaba buscando esto, encontré estudios médicos que han habido, y te los voy a enseñar ahorita, de las enfermedades que son causadas por la falta de perdón. Y una de ellas es el cáncer. Okay. Separación familiar y daño a aquellos que son parte de tu vida. Es una puerta a la amargura. A veces tú no te das cuenta, pero cuando tú no perdonas, tú estás enfermando a tu familia. Porque tu familia ve tu conducta y tú reflejas la amargura y tú hablas mal del que te hizo. Entonces ya tu familia le coge rencor al que te hizo. Ya tu familia comienza a odiar al que te lastimó. Entonces estás solamente tú envenenado, sino que has envenenado a todos los que están alrededor tuyo. Mateo 18, 26 al 34 dice, esto sucedió porque a veces nosotros hacemos lo que hizo este hombre. Este hombre tenía una deuda y fue y pidió al deudor que lo perdonara. Y el deudor, le estoy parafraseando, ustedes lo pueden leer. El deudor vino y lo perdonó. Pero entonces llamó a un siervo que él tenía, que este le debía, y el siervo le pidió que lo perdonara o que le diera un poco más de tiempo y él no quiso. O sea, sí pudo recibir perdón del deudor que él le debía, pero entonces el que le debía a él no quería perdonarlo. Es igualito. ¿Qué es lo que refleja esto? Dios, nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona, pero entonces nosotros no queremos perdonar a los que nos han ofendido. Pero ya Dios a nosotros nos ha perdonado a través de Jesucristo. Pero entonces nosotros decidimos, hemos sido perdonados, pero rehúso perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi amigo, a mi enemigo, a quien me haya hecho daño. Yo rehúso perdonarlo, porque nos estamos poniendo en la posición de Cristo. Peor, porque ¿sabe qué? Te estás poniendo a negar, sabiendo que ya has sido perdonado cuando tú no perdonas. Lo mismo sucedió con este siervo. Por eso le dijo siervo malvado, porque no quiso perdonar la deuda que tenían contra él cuando a él le había sido perdonada su deuda. Entonces, ¿a quién debemos de perdonar? Primeramente tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Hay veces que nosotros mismos nos odiamos o no nos aceptamos porque pensamos que le hemos fallado a Dios, que somos malos, que estamos frustrados porque no hemos logrado muchas cosas en nuestra vida y nos odiamos a nosotros mismos. Entonces tienes que aprender a perdonarte a ti, perdonar a Dios, porque a veces culpamos a Dios por cosas que Dios no tiene nada que ver. Y vive la gente odiando a Dios o diciendo, Dios, ¿por qué permitiste esto? Ahora mismo con lo que pasó en Florida, todo el mundo diciendo por qué Dios, que Dios. Pero nunca se han puesto a pensar, sacaron a Dios de las escuelas. Porque yo recuerdo cuando yo muchachita, que no solamente aprendía y decía los 10 mandamientos en la escuela, se leía la Biblia y orábamos. Podíamos tener grupos de oración en la Hostos, en Mayagüez, cuando yo vivía allí. Pero hemos sacado a Dios totalmente de la escuela, entonces ahora nos preguntamos por qué está sucediendo esto. Entonces le echamos la culpa a Dios, que porque Dios permite las cosas. Dios no permite las cosas, suceden porque nosotros hemos sacado a Dios de muchos lugares, inclusive de las escuelas, de nuestras casas. Ahora lo queremos sacar
sacar de la economía, lo queremos sacar de todos lados, pero cuando Dios nos responde, entonces lo cuestionamos. Entonces tenemos que aprender a perdonar a Dios, a nuestros esposos o esposas, a nuestros hijos y a todos los que de una manera u otra nos han hecho daño. Tienes que perdonar. ¿Quieres ser libre? Perdona. ¿Quieres vivir fuera de amargura y de dolor y vivir en paz? Perdona. Y este mensaje es para muchos de ustedes que me están escuchando, que no quieren perdonar, viven con raíces de amargura, viven con odio, viven con rencor, y por eso no tienes paz, y por eso no hay gozo, y por eso estás enfermo, por la falta de perdón que hay en ti. No puede llegar la prosperidad, no puede llegar la bendición. Tú estás reteniendo en tu vida lo que Dios quiere darte por la falta de perdón. El perdón es un proceso. Cada vez que recuerdas el daño que te hicieron, debes decir, debo perdonar, yo decido perdonar, yo decido perdonar, yo decido perdonar, hasta que ese perdón se haga una realidad en tu vida. Pero en vez de decir, yo decido perdonar, le vuelves a restregar en la cara lo que te hizo. Eso no es perdón, hermano. ¿Cuáles son los efectos del perdón? La falta de perdón va a afectar no solamente, como les dije en Hebreos 12:15, tu relación con Dios, sino que va a afectar tu relación con todos aquellos que están alrededor de tu vida. Es un derecho legal que le estás dando al enemigo para que entre en todas tus áreas de tu vida. Vas a recibir libertad mediante el perdón. Y desatamos a quien nos hizo daño. Ahora, aquellos que dicen simplemente no puedo perdonar, es una mentira del diablo. Todos podemos perdonar. Decidir que usted no puede perdonar es mostrarse a usted mismo como ya completamente engañado por el enemigo. No solamente usted puede perdonar, sino que usted debe de perdonar. Para que el diablo no tenga ningún derecho legal en tu vida. Cuando tú no perdonas, el enemigo tiene un derecho legal sobre tu vida y sobre ti. Y sobre todas las áreas de tu vida. Ahora, ¿cuáles son los pasos que tú debes de tomar para perdonar? Primeramente, tienes que identificar a la persona que te hizo el daño y qué fue lo que te hizo, por supuesto. ¿Ok? Después que ya lo has identificado, tienes que decidir perdonar a pesar de lo que sientas dentro de ti. Al principio va a ser difícil, porque vas a tener una lucha entre tu carne, tu dolor, lo que sientes y lo que debes de hacer. Pero si verdaderamente como cristianos decimos que amamos a Jesús y nos llamamos cristianos, parte del cristianismo es aprender a perdonar. Porque no va a ser la primera vez que te van a fallar, como tampoco va a ser la última. Debes de confiesar con tu boca ese perdón, aunque el ofensor no esté. Da el perdón sin importar si la persona lo acepta o no. Y pídele a Dios que te ayude a perdonar genuinamente. No es que digan, yo te perdono, y se quedó entre los dientes. No, es que diga, ¿sabes qué? Yo te perdono. Yo he decidido perdonarte. Yo he decidido perdonarte. Yo he decidido perdonarte a quien sea. Si usted no puede ir, ahora, y esto me sucedió a mí, si la persona no está presente o está afuera, llámalo, mándale una carta, un email por Facebook, por Messenger, por donde sea. Ahora hay muchas maneras de comunicarse. Y si la persona está muerta, tú dices, yo decido perdonar a fulano de tal, aunque esté muerto. Para que te liberes tú. Recuerda, tú no estás liberando a esa persona, tú te estás liberando tú. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo va a ser si está muerto me va a perdonar? No, porque es que no se refiere a que la persona te diga, ay, sí, yo te perdono, Yanni. No, no importa. Es tú decir, ¿sabes qué, Yanni? Yo te perdono. Ya, aunque Yanni diga sí o no, y si Yanni decide decir no, bueno, eso es problema de ella, yo la perdoné. Si Evelyn decide decir no, eso es problema de Evelyn, ya yo la perdoné. O sea, el problema no es tuyo, el problema tú das el perdón, el problema está de la persona que no lo quiera recibir o no lo quiera aceptar.
ella es la que está enferma o él es el que está enfermo. Entonces la falta de perdón es una puerta para que el enemigo traiga cosas a nuestra vida, enfermedades, opresiones, ataques, ¿ok? La falta de perdón es un mecanismo en nuestro corazón que si nosotros no lo activamos, no podemos tener sanidad. Hay mucha gente que va a sanidad interior, a muchos cursos de sanidad interior para ser liberados de muchas cosas que traen adentro. Pero a veces identificamos cosas del pasado, pero se nos olvida perdonar. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado y he visto que Dios nos ha mostrado que mucha gente no recibe la sanidad hasta que no perdona? Porque hay sanidades que tienen que ser, enfermedades que vienen por la falta de perdón y tienen que ser sanados cuando perdonan. Yo lo he visto en muchos evangelistas, lo he visto en muchos ministros cuando han ministrado. ¿Ok? Entonces, el poder del perdón. Cuando tú perdonas, se incrementa en ti la autoridad de Dios sobre tu vida. Cuando tú perdonas, la prosperidad llega a tu vida. Cuando tú perdonas, hay un gozo interior que se refleja donde quiera que tú estás. Cuando tú perdonas, hay bendición ministerial, hay salud, hay larga vida y hay vida eterna. Ahora, si necesitas el poder del perdón, comienza por pedir perdón a Dios por haber guardado rencor y haber endurecido tu corazón. Yo sé que hay cosas muy difíciles de perdonar, hermano. Una madre que le matan a un hijo o un padre que le matan a un hijo, eso es duro de perdonar. Un esposo que te traiciona, una esposa que te traiciona, duro de perdonar. Un engaño, una maldad de un familiar cercano, duro de perdonar. Pero no difícil ni imposible. Todo es posible a través de Jesús. Jesús nos ha dado la capacidad a nosotros para perdonar. Recuerda que es una decisión. Ahora, los efectos de la falta de perdón. Y esto lo busqué, hermano, y lo encontré. Y se lo voy a leer como lo encontré. Científicamente hablando, se ha establecido una relación entre la falta de perdón y ciertas enfermedades psicosomáticas y físicas en el cuerpo. Dos médicos, un médico verdadero científico y un médico pastor, encontraron esto. El doctor Stephen Stadiford, que era jefe de cirugía del Centro de Tratamiento de Cáncer, dice que negarse a perdonar, dice para el cáncer, dice que negarse a perdonar enferma a las personas. Por lo tanto, ellos han adoptado la terapia del perdón para tratamientos de enfermedades como el cáncer. El doctor Michael Berry, pastor y autor, determinó que el 61% de los pacientes de cáncer tienen problemas de perdón. Otro estudio desarrollado por otros pastores envueltos en el Ministerio de Liberación, estos relacionan la falta de perdón con la artritis, la depresión severa, el cáncer y otras enfermedades psicomáticas como trastornos autoinmunes. Ustedes saben que el problema de la artritis, el problema del cáncer, tiene que ver con el sistema de la autoinmunidad, o sea, del sistema inmunológico. Entonces, cuando hay falta de perdón, el sistema inmunológico baja las defensas, y al bajar las defensas, tú te haces vulnerable a coger este tipo de enfermedades. Entonces, investigadores de la Universidad de Wisconsin y de Rockefeller en Nueva York, en un estudio realizado, comprobaron que la falta de perdón afecta la salud y puede causar las siguientes enfermedades: dolor crónico de espalda, pérdida de la memoria, aumenta la presión arterial, aparición de males cardíacos, migrañas, insomnio, neurosis, problemas de úlcera gástrica, artritis y cáncer. Hermanos, estudios han comprobado que la falta de perdón trae enfermedad. Por eso es que cuando tú perdonas, si tienes algún tipo de enfermedad, la enfermedad se va inmediatamente de tu cuerpo, porque la trajo la puerta que abriste de la falta de perdón.
Así que si hay alguna enfermedad de tu cuerpo que a veces los médicos no encuentran cura o los médicos no saben qué es porque es algo espiritual. Yo le he visto, hermano, yo he visto ministros ministrando donde Dios le revela que para que esta persona reciba la sanidad tiene que perdonar e inmediatamente la persona perdona, quedó inmediatamente sana. Entonces, si ya estás enfermo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, entonces es porque a lo mejor tienes en tu vida una falta de perdón que necesitas sacar. Lo otro es la falta de perdón es causa de guerra, divorcio, asesinatos, odio, enojo, celo, por mencionar algunos. La causa de heridas emocionales y espirituales, de ahí que mucha gente es sometida a sanidad interior. Siempre están hablando de lo sucedido y trayendo la memoria. A todo el mundo le cuentan lo que me hicieron. Y todo lo que me hicieron a mí fue más grande que lo que le hicieron a la fulana. Son así. Se alegra del mal sucedido. Todo lo que le pasa al agresor, ellos se alegran. Y desean que le pase más cosas. Le desean cosas. Que te parta un rayo, que te con un carro, lo que sea, por decir. Tratan a todo el mundo igual y nace la desconfianza y tienden a generalizar, como les dije ahorita. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los pastores son iguales, tienden a generalizar y encajonar a todo el mundo en el encajonamiento. Ahora, con esto termino. Tú te has puesto a pensar ¿a quién tú has ofendido? ¿Cómo te has sentido cuando la persona te ha perdonado? Entonces, si tú has ofendido y te han perdonado, ¿por qué te pones en la posición de no querer perdonar? ¿Por qué te pones en la posición tan difícil de negarte a perdonar? Yo no digo que lo que te han hecho es menos o más, ni le estoy poniendo una categoría ni un nivel. Porque cada uno de nosotros, lo que nos hacen a nosotros es diferente. Jane va a medirlo diferente, Pedro diferente, Elena diferente, Marve diferente, todos vamos a medirlo diferente. Porque a lo mejor lo mismo que le hicieron a Jane se lo hicieron a Marvelis, pero ellas lo manejan de diferente manera. Pero una decide perdonar y la otra no. ¿A quién le has faltado el respeto? ¿O has pecado contra ellos y te han perdonado? Si tú has experimentado esa libertad, esa paz cuando te han perdonado, piensa que cuando tú perdones a esa otra persona a quien tú estás perdonando, va a sentir lo mismo que tú has perdonado, que tú has sentido. El problema es que medimos nuestras ofensas como las más grandes. Y todos pensamos que lo que nos pasa a nosotros es peor que lo que le ha pasado a los demás. Ahora, George Herbert escribió una vez y dijo esto: el que no puede perdonar a otros rompe el puente por el cual él mismo tendrá que pasar si quiere llegar al cielo, porque todos tienen necesidad del perdón. El perdonar y ser perdonado son dos caras de la misma moneda. Ralph Luther expresa: el amar a otros de esta manera, amar al enemigo, no significa amar el lodo que yace en la perla, sino amar la perla que yace en el lodo. ¿Okay? Entonces, la actitud de pedir perdón es una que sana, libera y restaura poderosamente. El perdonar es una decisión que tomas delante de Dios. Perdonar no es olvidar, sino recordar sin que te duela. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Perdonar es vencer. Perdonar es sanar. Perdonar es recibir perdón. Perdonar libera el corazón encadenado. Perdonar es liberar al prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. El perdonar es un acto del corazón. Perdonar es el único antídoto para el veneno que has dejado que circule dentro de ti.
Si algo, hermano, yo te exhorto en esta noche que tú hagas, es que tú perdones. Que en esta noche tú aproveches este mensaje que Dios ha traído a tu vida y te liberes a ti mismo. Libérate a ti mismo de la falta de perdón y suelta a todos aquellos que te han hecho daño. Comienza a nombrarlos, si quieres hasta una lista de las personas que te han lastimado, de las personas que te han ofendido, de las personas que te han traicionado, de las personas que te han hecho daño. Y después que hagas esa lista, al final dice, yo los decido perdonar. Y los perdonas a cada uno de ellos. Y vas a ver, hermano, cómo vas a estar tranquilo, en paz, vas a poder dormir mejor. Y si hay alguna enfermedad que ha entrado a tu cuerpo por la falta de perdón, se va a ir en el nombre de Jesús. Porque el Señor te está llamando hoy a que perdones. Te está hablando del poder que tienes cuando tú perdonas. El poder libertador de cuando tú perdonas. Su hermano, desátate a ti mismo. Desátate a ti de la falta de perdón. Perdona para que tú puedas experimentar la paz y la tranquilidad que Dios quiere en nuestra vida. Es un mandato de Dios. Si tú quieres que tus oraciones sean contestadas, perdona. Si tú quieres la bendición sobre tu vida, perdona. Si tú quieres bendición financiera, bendición familiar, bendición en toda área de tu vida, tú tienes que perdonar. Porque tú mismo estás aguantando que las bendiciones de Dios entren a tu hogar, a tu vida y a todas las áreas tuyas. Solo el perdón es real cuando nosotros lo damos y libertamos a las personas que nos han hecho daño. Así que recuerda el poder del perdón. Y te recuerdo, ve a YouTube y busca el poder del perdón o entre paréntesis Amish Grace. ¿Okay? La película completa y la vas a ver. Del suceso que sucedió, fue un suceso verídico que sucedió en Pensilvania y ellos hicieron una película de esta. Como la mujer, viendo que mataron a su hija, al principio le costaba perdonar. Y a través de entender que su hija en el último momento de morir, perdonó ahí mismo al que la iba a matar. Porque el hombre le decía que orara por él. Y ella oró por él sabiendo que él la iba a matar. Mató 5 niñas, hermanos. Algo tan difícil de perdonar. Y como el padre de esa niña va a la casa de la esposa del hombre que mató a esa niña y le dice que lo perdona. Y esta mujer, la esposa de él, cómo vivía con su dolor, porque ella no podía perdonarlo a él tampoco, sabiendo que él había matado a estas niñas. Hermanos, pero cómo el poder del perdón libertó no solamente a una comunidad en Amish, sino también a una mujer que tenía necesidad de perdonar a su esposo por lo que había hecho. Solo el perdón liberta las vidas. Así que con eso te quiero dejar. Ve la película, muy bonita, sé que te va a ministrar. Yo la vi hace muchos años atrás, me ministró a mi vida. ¿Okay? El suceso creo que fue en octubre del 2016 que pasó. Pero la película, no sé, yo creo que la vi ahora como unos 4 o 5 años atrás, no recuerdo bien. Pero te exhorto a que la veas y que dejes que la película también te ministre, amén, a tu vida. Y yo espero en el Señor que esto te haya ministrado. Y si hay alguien que tienes que perdonar, aprovecha en esta noche, hazlo para que tú seas libre. No por la persona, sino por ti. Porque el Señor te ama y te quiere libre. Si el Señor te ha perdonado todas tus ofensas, todo lo que tú le has hecho, ¿quién eres tú para no perdonar? Amén. Bendiciones.